realmente lo tenemos. Hoy el día está ligeramente fastidioso en esto de las comunicaciones y el poder aprovechar el tiempo con los invitados que tenemos contemplados en la pauta. Así que bueno, ahora sí, doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Encantado de estar contigo y, bueno, aprovechando esta ventana para comunicarme con tu público y poder hacer psicoeducación. Totalmente, doctor. Y hablábamos de la importancia de la salud mental, ¿no? Que en estos tiempos ya ustedes vienen confirmando y se vienen confirmando con estudios que es determinante también para nuestra salud integral, para la prevención y además también una recuperación mucho más rápida de algunas patologías. En general, las patologías sean simples o complejas. Pero igual con usted queremos revisar mitos y realidades de las enfermedades mentales. ¿Cuáles son los mitos todavía en pleno siglo XXI, doctor? Bueno, fíjate, lo primero que hay que abordar, Gladys, es qué es una enfermedad mental o qué es un trastorno Ujú, mental, ¿no? Estos son afecciones que impactan o alteran el funcionamiento adecuado o adaptativo, porque la mente tiene una función adaptativa y de sobrevivencia del cuerpo. ¿Ok? ujú, Si una mente es sana, el cuerpo no puede funcionar adecuadamente. Entonces, cuando se alteran las funciones mentales, se altera el funcionamiento adecuado o adaptativo del aparato psíquico o lo que llamamos mente, que es un órgano abstracto que tiene un sustrato que es en el cerebro y que alteran finalmente los pensamientos, los sentimientos, el estado del ánimo y la conducta. Esto puede ocurrir por periodos muy cortos, puede ocurrir inclusive aparecer y desaparecer, ser una enfermedad recurrente o pueden ser enfermedades crónicas en algunos casos. Y puede ujú. afectar, por supuesto, la capacidad de relacionarse con los demás, de que la persona puede llevar una vida normal o adecuada o funcional. Y por último, que la persona puede perder su capacidad de sentir bienestar o la gente que está alrededor, pues la pareja, la familia, el entorno académico, de trabajo, pero siempre alguien pierde la sensación de bienestar. Esto es lo que caracteriza fundamentalmente lo que es un trastorno mental. Ahora, ¿cuáles son los mitos más frecuentes? Bueno, hay unos que son viejísimos que ya prácticamente pasan de moda, ¿no? Que las enfermedades mentales son producto, por ejemplo, de una intervención espiritual, de una posesión demoníaca, o un espíritu, o lo que se llama en criollo, disculpa un poco esta cosa tan criolla que tiene un muerto recostado o le hicieron algún trabajo a la persona. Muchos pacientes llegan a la consulta ya después de haber pasado por procedimientos espirituales o asistencia a Imagínese. personas que trabajan en estas áreas y se ha perdido un tiempo muchas veces que es fundamental. Sin embargo, hay gente que tiene que pasar por ese proceso para poder descartar pues la situación, ¿no? Ujú. O que también puede ser producto de que ha tenido conductas pecaminosas o conductas inmorales, ya sea el paciente o transgeneracionales, sus antecedentes, ¿no? Es una cosa que se viene arrastrando por un pecado transgeneracional. Ahora, afortunadamente cada vez más la gente está más informada, la gente tiene más conciencia, tiene menos estigma y consulta más oportunamente al médico. Otros mitos que son frecuentes que es una señal de una debilidad mental, de que la persona tiene un problema de que no tiene una fortaleza mental suficiente para Ujú. soportar los embates de la vida. Otros que son culpa de los padres, esto lo vemos con mucha frecuencia. No es que ese muchacho es así porque es culpa de la mamá que lo malcrió, o culpa del papá que no lo crió adecuadamente, o la ausencia del padre, y resulta que no necesariamente son determinantes. Puede Ujú. ser que ayude a la expresión de la enfermedad mental, pero no necesariamente son determinantes. Entonces tenemos que desculpabilizar muchas veces a los padres, ¿no? Otro mito común con los pacientes o las personas que tienen algún tipo de trastorno mental o algún problema de salud mental es que son peligrosos o agresivos. Esto es bastante Mm, común, ¿no? Este ujú. tiene como mucho miedo porque bueno, muchos de estos mitos generalmente están relacionados, Gladys, con el desconocimiento o con la ignorancia, con estigmas transmitidos, ¿no? Con miedo que genera la locura, las enfermedades mentales, porque ver una persona psicótica, por ejemplo, puede dar mucho miedo a algunas personas, ¿de Ujú. acuerdo? Y, por supuesto, con prejuicios que son personales o colectivos que pueden generar este tipo de cosas, que las personas con enfermedades mentales son peligrosas o que son agresivas y resulta que la mayor violencia y agresión que ocurre en el mundo generalmente no es atribuible a personas con problemas de salud mental, para que sepan, o con trastornos Ujú. mentales graves. Otro mito es que son impredecibles o no son confiables, por lo cual entonces se segregan, se discriminan, no se le asignan tareas o responsabilidades adecuadas a su condición humana, pues, ¿no? Tal Lo cual. otro es que por falta de voluntad, esto lo vemos generalmente en personas con problemas de ansiedad
o con depresión o trastorno bipolar, inclusive con problemas de energía psíquica. Entonces, bueno, que es por falta de voluntad, que la persona no pone de su parte, que es lo peor que se le puede hacer a una persona con un problema anímico Total. o de ansiedad, ¿no? Otros mitos están relacionados con que una persona con un trastorno mental o un problema de salud mental no tiene remedio, ¿ok? Eso no tiene remedio, entonces hay que encerrarlo, hay que mantenerlo oculto. Y por último, que las personas con problemas de salud mental no van a cambiar, lo cual es totalmente falso. Las neurociencias, desde los años 80, 90, que han considerado la década del cerebro, la neurociencia han hecho un avance inmenso, tanto en neurología como en psiquiatría, y hemos logrado avanzar muchísimo en los tratamientos y sobre todo también en la posibilidad de darle calidad de vida y cambiar la estructura psíquica patológica de una persona a una estructura más funcional, adaptativa y que puede llevar una vida plenamente normal. Y sobre todo, como dice usted, que bueno, hemos avanzado en educar, ¿no? Sobre el tema de la salud Por mental, de la supuesto, importancia de aceptarla como algo normal, como el tema de las enfermedades de la mente, como puede ser el resto del cuerpo, ¿no? Y cuánto por determina supuesto, además por tratar a supuesto. tiempo. Pero eso Claro, es muy Gladys, importante. Ujú, recuerda que esta división mente-cuerpo, ujú. eso fue una división, una necesidad histórica de la medicina y la filosofía. Y esa concepción no se ve dentro de la medicina. ¿Ok? Ya sabemos que todo está unido, ya inclusive estamos hablando de que hay una conexión, por ejemplo, entre el intestino y el cerebro, Así que es. muchos procesos inflamatorios también están relacionados con el funcionamiento mental, enfermedades autoinmunes, la diabetes está fuertemente relacionada con problemas anímicos, por ejemplo, y Ujú. por supuesto también la liberación de ciertos factores neurotróficos o la elevación del cortisol está fuertemente relacionado también con trastornos mentales. Entonces sabemos que todo está unido, todo está conectado y que unos pueden influir sobre otros. Ujú. Además, doctor, todavía, a pesar de que se está educando, gracias a Dios se está avanzando en este sentido, desmontando además esos tabúes, falsas creencias, creencias limitantes, estigma, igual todavía conseguimos personas que aun cuando están más conscientes, cuando están pasando, porque además ahí vamos a pasar a las realidades con usted, ¿no? A revisar cuál es la realidad del mundo en este sentido sobre las enfermedades mentales. Pero muchas veces cuando están pasando por un proceso, por ejemplo, depresivo, ansiedad, pánico, a veces lo dicen bajito, así como con vergüenza, que uno dice, Sí, pero sí, ¿por qué? por supuesto, eso es Tú parte del dices con estigma. vergüenza cuando te duele el estómago o Claro, algo o fíjate, cualquier otra fíjate, cosa. Gladys, nosotros nos llamamos una gran sorpresa el año 2000, porque el año 2000 se creó en la Asociación Psiquiátrica Mundial, se determinó que debíamos trabajar el estigma con las enfermedades mentales. Entonces, por Ujú. supuesto, se hizo una evaluación de campo unos 2, 3 años antes de que llegara el año 2000, para poder estar preparado y estar instrumentado para abordar ese tema del estigma con las enfermedades o trastornos mentales. Y nos llevamos una gran sorpresa. Fíjate que las personas que tenían mayor carga de estigma con este tipo de trastornos éramos los que trabajamos en el área de la salud y los mismos pacientes. Y eso, de alguna manera, ha persistido un poco. Afortunadamente, con el apoyo de ustedes, los comunicadores sociales, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que en este momento casi el 50% de la información de salud que tú ves en los medios de comunicación, en las redes sociales, Ujú. mediados a través de comunicadores sociales, casi la mitad de la información tiene que ver con psiquiatría, psicología, sexología, ¿de acuerdo? Y Ujú. el resto de las especialidades médicas, fíjate, el resto de están ocupando el 50% de la información, es decir, se le ha dado una cabida mucho mayor. Lo otro también es la salida de personas públicas del closet, pues, de personas públicas, celebridades, Me personas puedo incluir, exitosas. doctor, me puedo incluir, pero nunca estuve en el closet, la Por, verdad, pero ah, abiertamente hablé de por mis eso, procesos depresivos y lo sigo por hablando eso porque me yo parece que te he es muy escuchado, importante. tú has hablado de tu situación, del Mucho. abordaje, y la verdad que es admirable que lo puedas hacer, porque eso ayuda a otros a perder un poco el miedo a salir y mencionar que, bueno, mira, esto es un problema de salud como cualquier otro Que que hay debe que estar tratar. abordado, que debe ser abordado, y que hay muchísimas estrategias, Así y es. estrategias más adaptadas, individualizadas, porque todo el mundo piensa que se le van a prescribir psicotrópicos solamente, Ujú. que van a generar dependencia, o que va a estar dopado, o que va a Ujú. estar olvidadizo, o que no va a poder funcionar bien, y resulta que es todo lo contrario. Ahorita tenemos estrategias psicoterapéuticas, psicoeducativas, intervenciones biológicas, no farmacológicas, y por supuesto algunos pacientes que sí necesitan del abordaje farmacológico, Exacto. sobre todo para que la terapia entre, la terapia cale y produzca el cambio necesario para que el individuo pueda ser Sí, feliz, señor. se independice y por supuesto se pueda autorrealizarse.
que es lo que buscamos finalmente. Igual, me sumo y siempre a la orden, estas ventanas también y valorando la conversación de hoy con el doctor Luis Madrid Perosa, quien es psiquiatra y psicoterapeuta, hablando de los mitos y las realidades de las enfermedades mentales y cómo prevenir, por supuesto, ataques, proteger a la sociedad, actuar conscientes y eficientemente. Doctor, y ahí la pregunta sobre las realidades. Primero, un poco quizás si es que existe esa información de la tendencia de enfermedades mentales, hombres, mujeres, ¿en qué género es más frecuente? Depende del tipo de patología, Gladys. Fíjate, hay una tendencia a pensar que las mujeres tienen más tendencia a los trastornos mentales. No, fíjate, los trastornos afectivos, emocionales, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, los trastornos del ánimo, sí son más frecuentes en las mujeres, porque las mujeres tienen hay una enzima que se llama monoaminoxidasa, que está en el cerebro, ¿ok? Que es la que se Ajá. encarga de destruir ciertos neurotransmisores para generar nuevos. Tiene una monoaminoxidasa mucho más activa. Por ejemplo, desde el punto de vista médico estoy hablando, ¿no? Que Ujú. probablemente se ve como muy reduccionista. Entonces, al tener una monoaminoxidasa mucho más activa, precisamente por influencia de los estrógenos y los cambios de ciclos de estrógenos y progestágenos, esta monoaminoxidasa es mucho más activa y hace que los neurotransmisores puedan bajar con más frecuencia. Por eso las mujeres, tienen más posibilidades, por ejemplo, tienen 3 hasta 4 veces más posibilidades de tener algún tipo de trastorno afectivo. Aquí tenemos la Mm, depresión, ujú. tenemos los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, la ansiedad social, por supuesto, son los que más predominan acá, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el trastorno bipolar, sabemos que el trastorno bipolar se ve igual en hombres y mujeres, pero si vamos a la especificidad del trastorno bipolar tipo 2, sí se ve mucho más frecuentemente en mujeres, 75% son mujeres y 25% hombres. Ahora, ¿qué otros trastornos podemos ver que son predominantemente en hombres? Por ejemplo, la paranoia, la celotipia patológica o delirante es mucho más frecuente en hombres. Los Ajá. trastornos psicóticos con síntomas paranoides, mucho más frecuentes. Todos los trastornos relacionados con la violencia, por ejemplo, trastornos del control de los impulsos o el trastorno explosivo intermitente es mucho más frecuente en el hombre. También sabemos que los trastornos por abuso de sustancias, aunque las mujeres han ido incrementando, han ido Ujú. subiendo, ¿ok? En incidencia, sabemos que siguen los hombres siendo predominantemente los que tienen trastornos por abuso de sustancias. De hecho, tú vas a un grupo de apoyo o vas a una terapia de grupo donde hay pacientes adictos, ya sea al Ujú. alcohol o a otras sustancias como drogas, ilícitas o lícitas, tú vas a ver un predominio predominantemente masculino, ¿de acuerdo? Sin embargo, las mujeres van subiendo. Hay un solo subgrupo de pacientes donde hay más mujeres que hombres en abuso de sustancias, particularmente del alcohol, y es en la población de mujeres bipolares. Ahí sí vas a ver con más frecuencia más incidencia en El mujeres de problemas consumo. del alcohol que en hombres, que es un factor bastante llamativo. Por supuesto, también hay una diferencia con relación al suicidio, ¿no? Un tema un poco dedicado a educar por los medios, pero creo que es importante educarse. Desde la Fíjate, las conciencia. mujeres intentan más el suicidio, los hombres lo logran más por los métodos letales que utilizan y por el nivel de violencia Wow. que a veces utilizan en la autoagresión. Sin embargo, esto también ha ido variando con el tiempo porque ya las mujeres están utilizando métodos un poco más letales, ¿no? Pero en Mm. general el riesgo de suicidio es igual para ambos en este momento, lo único que los antecedentes de intentos previos es más frecuente en mujeres. Mm. Otra cosa te voy a decir en cuanto a trastornos de la personalidad, fíjate, esto es importante. Los trastornos de personalidad más frecuentes en las mujeres, por ejemplo el clúster B, que son los más llamativos, están entonces los trastornos histriónicos y el trastorno limítrofe de la personalidad. Sin embargo, en el hombre es mucho más frecuente en cuanto a trastornos de la personalidad, podemos ver mucho más frecuencia de trastornos narcisistas y trastornos psicopáticos de la personalidad, o como se llama en Estados Unidos, trastornos antisociales de la personalidad. Ujú. Entonces, fíjate que sí hay diferencias y no es Ujú. que todo predomine en la mujer, que también es otro mito que hay, ¿no? Que Ujú. no, el hombre también tiene trastornos y los hombres afortunadamente están consultando con mucho más frecuencia en este momento a A la los consulta de especialistas. psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas buscando ayuda. Fíjate que antes, Gladys, con esto cierra el punto del sexo. Fíjate, antes veíamos con mucho más frecuencia a hombres que llegaban con, por ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo que asistían era cuando estaban muy deprimidos. No Ujú. iban con el trastorno obsesivo compulsivo crudo y podían pasar años sufriendo, pero cuando aparecía la depresión era que buscaban ayuda. O muchos hombres que consultaban con lo que llamamos síndrome del hombre irritable,
que en el fondo eran hombres que tenían una gran depresión, pero que permitían expresar el malestar a través de la ira, la rabia, la conducta agresiva, y por supuesto en el trasfondo era netamente depresivo. Todo eso ha ido cambiando afortunadamente y ya la expresión de los trastornos está siendo mucho más genuino, más detectable, y por supuesto el abordaje es mucho más temprano y la evolución es mucho más favorable. Que ahí se responde la pregunta justamente que le hacíamos de cómo prevenir ataques y proteger a la sociedad. Obvio, educando con conciencia, pues, Por y acudiendo a los especialistas, ¿no? Y en general a todo aquello que pueda beneficiar. Y ya se nos acabó el tiempo, doctor, pero igual me gustaría ya para cerrar, si es posible, muy breve, porque ya ahora sí tengo que despedir, la frecuencia de las enfermedades mentales. Mencionamos la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Pero en general, ¿cuán frecuentes son hoy en día dentro de las realidades que tenemos? Bueno, fíjate, se han incrementado de manera dramática. Las últimas estadísticas que tengo de la OMS es que, fíjate, hace unos 20 años aproximadamente, habían 1.000 millones de personas en el mundo con trastornos mentales severos o graves. En este momento hay 1.200 millones de personas. Para el año 2030 se espera que lleguen 1.400 millones de personas. Para el año 2050, 2.400 personas con trastornos mentales. Es decir, va incrementándose. Sí. En este momento sabemos que una de cada 8 personas sufre algún trastorno afectivo importante que limite su funcionamiento, y una de cada 4 personas sufre algún tipo leve, moderado, severo, grave de trastorno afectivo o problemas de salud mental. Uno de cada 4 personas a nivel mundial. Es decir, no está tan lejos. Si nosotros ponemos 4 personas en una habitación, una de ellas probablemente tiene algún tipo Tiene de algún problema trastorno. de salud mental. Así es. Y Con lo por cual, último, hay ajá, que buscar ayuda, O así sea, es, exacto. uno Y de los hablar esto con principales la problemas que confianza. tenemos es eso, es Y el estigma. el estigma hay que desmontarlo y con estos datos aún más, hay que normalizar esto, ¿no? Que es parte también de esas, bueno, de la salud integral. Fundamental atender en la mente y buscar la salud mental. Gracias, doctor, una vez más por haber estado con nosotros. Luis Madrid Perosa, Gracias a ti, psiquiatra, Gladys. psicoterapeuta, siempre a la orden con este espacio dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos del ánimo y del humor. 2:32. En breve volveremos.